¿Qué tal, muchachos? Vamos a empezar con la primera clase de la materia de personalidad 2. Dada esta situación que estamos atravesando, vamos a tener estas clases virtuales para, bueno, no retrasarnos con la materia. El tema número 1 de esta materia es un tema que tiene que ver con cómo se han desarrollado las aproximaciones científicas acerca del estudio de la personalidad. Si recordamos un poquito lo que vimos en personalidad 1, lo que se observó fue todas las perspectivas o paradigmas de la personalidad y las teorías que hay en cada una de las perspectivas. Entonces, así fue como, por ejemplo, vimos cuál era la perspectiva del aprendizaje acerca de la personalidad y qué teorías hay en esa perspectiva. Vimos que ahí estaba, por ejemplo, el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner. Vimos también, por ejemplo, la perspectiva psicoanalítica, donde veíamos que también hay varias teorías dentro de la misma perspectiva, como la de Jung, como la de Adler, como la de Erickson, etcétera, ¿no? Esa visión del estudio de la personalidad se llama visión de las teorías de la personalidad. Es un enfoque del estudio de la personalidad basado en las teorías y en las perspectivas en las que se enmarcan esas teorías. En personalidad 2 lo que vamos a ver son otros aspectos de la personalidad que tienen que ver más con el concepto o el constructo teórico de la personalidad como tal y no tanto con teorías específicas que opinen o definan a la personalidad, porque como vimos en personalidad 1, la misma definición de personalidad varía mucho según los enfoques, según la teoría, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es simplemente, en primer lugar, cómo desde la psicología se ha investigado el constructo teórico de la personalidad, que es uno de los constructos más importantes de la psicología. De hecho, la psicología prácticamente es el estudio de la personalidad desde diversas perspectivas o teorías, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha abordado científicamente la personalidad? En la siguiente lámina vamos a empezar a ver ya a detalle esta situación. Podemos ver, como ustedes ven en la diapositiva, que hay tres aproximaciones al estudio o a la investigación de la personalidad. Tenemos la aproximación clínica, la aproximación experimental y la aproximación correlacional. Son tres aproximaciones o formas de investigar la personalidad que a lo largo de la historia de la psicología se han venido desarrollando y son las que han permitido tener una idea, un manejo de lo que es la personalidad dentro del contexto de la psicología, ¿no? La aproximación clínica, el prototipo de repente ahí o la imagen más visible, por lo menos históricamente, que podemos señalar es la de Freud, por ejemplo, ¿no? Cuyas teorías nacen dentro de lo que es el ámbito de la psicología clínica. Por otro lado, la aproximación experimental, si tuviéramos que pensar en algún autor, ahí podríamos pensar en un Pavlov, en un Skinner, en un Thorndike, que fueron autores que desarrollaron experimentos y de esa manera llegaron a establecer conocimientos acerca de la personalidad. Si pensamos en la aproximación correlacional, tendríamos que pensar en personalidades como la de Hans Eysen o Raymond Cattell, que investigaron acerca de los rasgos o características de la personalidad. Entonces vamos a ver cuáles son las semejanzas, las diferencias y en qué consiste cada una de estas aproximaciones. En la siguiente lámina vamos a empezar a hablar de la aproximación clínica. Bueno, como el mismo término lo dice, la aproximación clínica es una aproximación a la investigación de la personalidad basada en el estudio de las patologías. Nace dentro del contexto clínico, en el contexto de la psicoterapia, por eso yo ponía como ejemplo prototípico a Sigmund Freud, cuya teoría psicoanalítica nace de la investigación que él hace de los pacientes que atiende y de las patologías que él va observando en los pacientes que atiende, y en función a eso él elabora sus teorías o su teoría más propiamente dicha acerca de lo que es la personalidad, ¿no? Dentro del marco de lo que él llamó psicoanálisis, ¿ok? Entonces, el primer punto es que la aproximación clínica es investigar la personalidad desde el punto de vista del contexto de lo psicopatológico, investigar la personalidad desde el contexto de la psicoterapia, investigar la personalidad desde el contexto de las problemáticas del ser humano.
Entonces, esta aproximación tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas? La primera ventaja de la aproximación clínica es que evita la artificialidad de un laboratorio. Porque, por ejemplo, para hacer un experimento, como se tienen que controlar las variables en un experimento, entonces se tiene que crear un ambiente artificial para poder controlar esas variables. De hecho, eso es lo que es un laboratorio, es un ambiente artificial que permite controlar las variables en estudio. Bueno, la aproximación clínica evita esa artificialidad porque trabajamos con personas reales, o sea, se trabaja con un sujeto que en ese momento está en una condición existencial determinada y actúa y responde de una determinada manera. Entonces, una ventaja de la investigación clínica es que si, por ejemplo, estamos investigando la relación entre la depresión o el estado de ánimo y la personalidad, estamos investigando un fenómeno real porque estamos ante una persona o una serie de personas que realmente están en un estado depresivo en ese momento. Entonces, una gran ventaja es estudiar el fenómeno real que está sucediendo en ese momento en esa persona o en ese grupo de personas. Esa es la primera ventaja. Segunda ventaja, como estamos viendo personas que tienen relación con su entorno, que tienen relación con su ambiente, entonces una gran ventaja es que vamos a tener acceso a la gran complejidad que tiene que ver con el comportamiento humano, porque como sabemos el comportamiento humano es multicausal. Entonces lo que para una persona puede ser motivo de tristeza, para otra puede ser motivo de alegría. Determinadas circunstancias pueden llevar a determinado tipo de reacción a una persona, pero a reacciones totalmente diferentes a otra persona. Entonces, si investigamos lo clínico a través, por ejemplo, de las entrevistas clínicas o de las entrevistas a profundidad, vamos a poder ver toda la riqueza de la información que hay en un caso determinado, toda la complejidad que significa la vida de una persona, las interacciones de una persona, las reacciones emocionales de una persona, las cogniciones de una persona, las interacciones que tiene esta persona con las personas significativas o con su entorno en general. Entonces, una ventaja de la aproximación clínica es precisamente esa. Vemos la riqueza del fenómeno de la personalidad en una personalidad real, que es la que encontramos en el contexto psicoterapéutico. ¿Ok? La tercera ventaja de la aproximación clínica es que nos permite estudiar a profundidad a los individuos. Entonces vamos a tener un gran nivel de conocimiento acerca de una persona. Entonces es una ventaja. En un laboratorio, al controlarse variables, no se puede estudiar a profundidad ni conocer a profundidad el comportamiento de los individuos. A diferencia del contexto clínico, imaginémonos un proceso de psicoterapia en el que el terapeuta tiene 6, 10, 12 sesiones con el paciente. Entonces, en esas sesiones puede obtener una gran riqueza de información y entender bastante la personalidad de esta persona, ¿ya? Bueno, esas son las tres principales ventajas. Sin embargo, la aproximación clínica tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? La primera es que a pesar de que tiene una gran profundidad de conocimiento y podemos llegar a un gran detalle de conocimiento de las personas, de la personalidad de estas personas, esas no son observaciones sistemáticas porque no pueden ser replicadas porque la realidad de un individuo es la realidad solo de ese individuo y no es la realidad de los demás individuos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con la generalización. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo a una persona con un estado depresivo, de repente el no tener una relación de pareja puede ser uno de los elementos que le detona ese estado depresivo o que determinó ese estado depresivo. Pero que esto suceda en esta persona no quiere decir que todas las personas que no tengan una relación de pareja necesariamente vayan a caer en un estado depresivo. Entonces, ese es el problema. La observación no es sistemática porque no se puede replicar ni se puede generalizar porque se circunscribe solo a un individuo. La segunda desventaja del método clínico es que fomenta la interpretación subjetiva de los datos, porque sucede que lo que yo veo en el contexto clínico de una persona lo interpreto también según mis esquemas y las teorías que yo manejo. Por eso el psicoanalista siempre va a encontrar mecanismos de defensa en sus pacientes, el conductista siempre va a encontrar aspectos de reforzamiento en sus pacientes, el sistémico siempre va a encontrar cuestiones interaccionales
en sus pacientes. ¿Por qué? Porque tiene una visión específica del comportamiento humano, tiene una teoría específica a través de la cual interpreta lo que le pasa al paciente. Entonces, eso se relaciona con la desventaja que señalaba como número 1. No podemos generalizar, tenemos que tener mucho cuidado. El que se dio el lujo de generalizar fue Freud, pero Freud escribió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y se basó simplemente en su genialidad y en sus observaciones. Pero eso es complicado de demostrar y de generalizar. Bueno, por lo menos en nuestra época ya se ven las cosas de manera diferente, ¿ya? Otra desventaja es que implica relaciones complejas entre variables. No se puede generalizar si no se puede controlar las variables en una población específica de estudio. Entonces, como la aproximación clínica enfatiza el estudio a profundidad de unos cuantos individuos, a pesar de que hay mucha riqueza en el conocimiento de esos individuos, no hay una posibilidad de poder abordar todas las variables que tienen que ver con el comportamiento humano, ¿no? Porque imagínense, acabamos de decir que el comportamiento humano tiene múltiples causas. Entonces, para un individuo es una serie de causas y para otro individuo es otra serie de causas. Entonces ahí tenemos las dificultades, ¿ok? Esas son las 3 dificultades de la aproximación clínica. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva las ventajas y desventajas de la aproximación experimental. En primer lugar, recordemos que un experimento es una situación artificial en la cual se controlan variables. Se parte de una hipótesis que es la relación entre variables, en la cual las variables principales son la variable independiente, que es una variable que genera un efecto, y la variable dependiente, que es la variable que ha sido afectada por la variable independiente. Entonces, lo que vemos en un experimento es la relación entre una variable y otra, generalmente llamadas variable independiente y variable dependiente, a pesar de que puedan haber otras variables que influyan, que se pueden llamar variables intervinientes, que pueden influir en la variable en estudio. Recordemos también que variable significa alguna característica que varía, por eso se llama variable, ¿no? Se puede medir y además toda variable, la característica es esa, es susceptible de ser medida, ¿no? Por ejemplo, la existencia de los fantasmas no puede ser considerada una variable científica porque no es susceptible de ser medida. En cambio, la estatura de cada uno de ustedes sí es una variable científica porque se puede medir. Incluso el estado emocional o el nivel depresivo de cada uno de ustedes, si estuviéramos en estados depresivos o estados de ánimo en general, también es una variable científica porque se la puede medir a través de instrumentos específicos. Entonces, la aproximación experimental se dio en función a experimentos, sobre todo en el ámbito del aprendizaje que desarrollaron psicólogos fundamentales dentro de nuestra ciencia, como Pavlov, como Skinner, como el mismo Bandura inclusive, y muchos otros que a través de la manipulación de variables en un estado artificial, en un laboratorio, llegaron a establecer conclusiones acerca del comportamiento humano. ¿Cuáles son las ventajas de la variable, de la aproximación experimental? En primer lugar, manipula variables específicas. Al manipular variables podemos ver cómo una variable afecta directamente a otra variable. Recordemos el ejemplo de Bandura cuando puso a un grupo de niños para que observen videos donde otros niños que tenían un muñeco similar al que tenían ellos golpeaban ese muñeco. Y puso a otro grupo de niños con las mismas características observando otro video donde había otro grupo de niños similares a ellos que jugaban en ese mismo ambiente pero no golpeaban al muñeco, el famoso muñeco bobo. Entonces los niños que observaban a los niños que golpeaban el muñeco bobo empezaron a golpear al muñeco bobo. Y los otros niños que observaban que los otros niños no golpeaban al muñeco bobo, no golpearon al muñeco bobo. Entonces ahí estaba controlándose la variable. La variable era el estudio, mejor dicho, cómo el observar conductas agresivas hace que las conductas agresivas se repitan. Pero se tuvo que crear un ambiente artificial donde se simuló los ambientes de donde estos niños pasaban clases, digamos, ¿no? Entonces, una ventaja de la aproximación experimental es que podemos medir exactamente la influencia entre una variable y otra variable. Otra ventaja es que la aproximación experimental registra objetivamente los datos, porque si vuelvo al ejemplo de Bandura,
Bandura pudo medir y grabar a estos niños y el comportamiento de estos niños y entonces pudo demostrar, o sea, se registra objetivamente los datos. Pudo comparar el video de los niños que tuvieron conductas agresivas observando un video agresivo y grabar la conducta de los niños que no tuvieron un comportamiento agresivo al no ver un video donde no había agresividad o violencia. Entonces, eso permite que objetivamente se registren los datos. Otra variable, otra ventaja, perdón, de la aproximación experimental es que establece relaciones de causa-efecto. Como acabo de decir, la variable independiente influye en la variable dependiente, entonces se establecen relaciones causales. La ventaja de la ciencia en este sentido es que si conocemos la causa de determinados fenómenos, podemos modificar esos fenómenos o podemos incidir de alguna manera en esos fenómenos. Bueno, el método experimental es el que mejor establece las relaciones de causa-efecto, lo cual permite teorías que encajan más con la realidad y que tienen una posibilidad de predecir de mejor manera el comportamiento. Un ejemplo de ello lo tenemos con el condicionamiento clásico. A través de la teoría del condicionamiento clásico, nosotros podemos condicionar a nuestro gato o condicionar a nuestro perro. ¿Por qué? Porque ya se conocen cuáles son las variables que se asocian en cuanto a estímulos, si hablamos del condicionamiento clásico, o en cuanto a respuestas y consecuencias, si hablamos del condicionamiento operante. Entonces, es otra ventaja de la aproximación experimental. Sin embargo, también tiene desventajas. Dos desventajas básicamente tiene la aproximación experimental. Primero, los únicos fenómenos que podemos estudiar con la aproximación experimental son aquellos fenómenos que son susceptibles de poder llevarlos a un laboratorio, pero hay sucesos que no los podemos llevar a un laboratorio y por tanto no podemos hacer un experimento de esa manera. Aunque hay experimentos de campo, por ejemplo, que entre comillas se realizan en un ambiente natural, igual tiene que crearse de alguna manera una artificialidad en ese sentido. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo puedo yo estudiar cómo se forman los problemas en las relaciones de pareja? Por ejemplo, eso no lo puedo llevar a un laboratorio. No puedo investigar eso de manera exhaustiva porque primero que se generen problemas depende de las características de la relación, depende de las características de personalidad de cada uno, depende del tipo de interacción, depende de las expectativas de cada uno hacia la relación, depende de las condiciones en las que están viviendo, depende de las edades que tengan, o sea, depende de infinidad de variables que sería muy complejo llevarlos a un laboratorio. Entonces la desventaja es que no todos los fenómenos son susceptibles de ser investigados a través del método experimental porque no los podemos meter en un laboratorio. Muere la característica vivencial del fenómeno si se lo mete ahí, ¿ya? La segunda desventaja es que el mismo laboratorio ya es un marco artificial que va a limitar también generalizar lo que se descubra, porque en un ambiente de laboratorio es artificial el fenómeno. Y eso si bien puede replicarse posteriormente, pero se tiene que replicar específicamente bajo las mismas condiciones de laboratorio. Pero bueno, ahí el problema es de que no siempre nos encontramos en un laboratorio, ¿no? Y hay conductas que van más allá de eso. ¿Qué es lo que se le criticó mucho, por ejemplo, a Pavlov y a Skinner, representantes máximos de esta aproximación? Que nosotros no somos como los perros o como las palomas, porque si bien podemos aprender por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante, nuestra conducta no solamente va a depender del condicionamiento clásico en función a los estímulos que vengan o a las consecuencias que sigan, sino que nuestra conducta también va a depender de aspectos no muy observables como nuestras motivaciones, como nuestros aspectos inconscientes además, ¿no? Y una serie de otras variables que tienen que ver con la complejidad de la conducta humana que va más allá de la complejidad de la conducta animal. Entonces, si bien se pueden establecer extrapolaciones útiles, hay mucha diferencia entre un perro y un ser humano, porque el perro no se va a enamorar como se enamora un ser humano, el perro no va a analizar su existencia de manera subjetiva como lo hace un ser humano. Entonces, esa es otra dificultad del método experimental. Esas investigaciones son en ambientes artificiales que no siempre encajan con la realidad, ¿ya? Finalmente, vamos a ver las ventajas en la siguiente diapositiva
ventajas y desventajas de la aproximación correlacional. Primero tenemos que recordar que la correlación tiene que ver con la relación entre dos variables. Cuando dos variables están emparentadas, pero no es que una variable cause a la otra, sino que las dos cambien al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿será que si yo tengo un evento traumático en mi infancia, eso necesariamente me va a generar un problema de pareja o un problema sexual en mi etapa de adulto? Ahí la pregunta sería que tenemos que ver si el evento traumático genera realmente una dificultad sexual o no, o si de repente el haber sido víctima de un evento traumático se relaciona con otras variables más que dan lugar de repente después a, por ejemplo, un problema sexual o un problema de pareja. Para que quede más claro el ejemplo, si yo digo que un evento sexual traumático en la infancia va a determinar un problema sexual en la adultez, tengo que demostrar que ahí hay una relación causal. Y uno de los argumentos para que yo demuestre que haya una relación causal es de que toda persona que haya sufrido un abuso sexual o un trauma sexual en la infancia necesariamente tendría que tener un problema sexual en la adultez. Y eso no sucede. No todas las personas que han sufrido un trauma sexual en la infancia van a desarrollar necesariamente un problema sexual en la vida sexual adulta. ¿Qué me demuestra eso? Me demuestra que ahí no hay causalidad, porque si hubiera causalidad es causa-efecto. Se produce la causa y automáticamente se tiene que producir el efecto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es que el evento sexual traumático en la infancia se correlaciona con la existencia de problemas sexuales en la edad adulta, pero también el evento traumático en la infancia se puede correlacionar con la presentación de problemas de pareja en la edad adulta. Entonces, si me entienden el ejemplo, la única relación que puedo establecer ahí es que esa variable está relacionada con esta otra. Entonces, de esa manera es que podemos ver que ahí hay correlación. Ahora, bueno, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de esta aproximación? Las aproximaciones correlacionales básicamente se basan o han desarrollado lo que se conoce como teoría de rasgos, ¿no? El rasgo es una característica de la personalidad que es estable y que es susceptible de ser medida y es una característica inherente al individuo. ¿Cuál es la ventaja de la aproximación correlacional? Gracias a la aproximación correlacional podemos estudiar una extensa cantidad de variables. Por ejemplo, los test de personalidad, por ejemplo el 16PF, 16 factores de personalidad, se han desarrollado básicamente en función a estudiar esas variables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa una persona que está triste? Se puede observar el comportamiento porque la tristeza no se ve, se infiere que el rasgo de la tristeza se manifiesta en una determinada serie de comportamientos. Entonces yo puedo ver comportamientos relativos a la tristeza, comportamientos relativos a la felicidad, comportamientos relativos a una serie de aspectos del estado de ánimo. Entonces la ventaja es que podemos ver varias variables, ¿no? Y esa es la otra ventaja. No solo que vemos varias variables, sino que vemos la relación entre muchas de esas variables. Un ejemplo simple sería una persona que llora es porque está triste, o sea, la tristeza genera necesariamente llanto, o el estar callado es sinónimo de ser tímido. Entonces yo puedo estudiar a muchas personas, ¿no? Para ver si todas las que están calladas relacionan el estar callado con el hecho de ser tímidos o considerarse tímidos. Entonces así voy viendo los rasgos de personalidad y de repente descubro que el estar callado no siempre es señal de introversión o de timidez. A veces el estar callado puede ser señal de prudencia de repente o de simplemente no saber qué decir. Entonces puedo ver varias variables. ¿Cuál es la desventaja o las desventajas? Las relaciones que estamos viendo entre las variables son más asociativas que causales. Claro, son correlacionales, pues no son causales. Porque precisamente como estoy diciendo hace rato, no todos los que no hablan es porque son tímidos. Hay un montón de variables que pueden determinar que yo hable o no hable en un determinado contexto. A pesar de que la mayoría de los que son introvertidos, entre comillas, o tienen el rasgo de introversión bien marcado, o de retraimiento, para usar el lenguaje de Eysen, ¿no? No hablan precisamente. Sin embargo, no todo el que no habla es porque es tímido. Ahí vemos un problemita con la aproximación correlacional. Nos establece relaciones de asociación, no de causalidad.
Y por otro lado, conduce a problemas de fiabilidad y validez de los cuestionarios, porque sucede que para investigar de forma correlacional, sobre todo se utiliza el cuestionario. Y el problema del cuestionario, ¿cuál es? Que yo, si a mí me aplican el cuestionario, yo puedo decir la verdad o puedo mentir también en el cuestionario. Incluso, influyen otras variables. ¿Qué tal el sexo de la persona que me aplique el cuestionario? No es lo mismo que a mí, que soy hombre, me aplique el cuestionario otro hombre a que me lo aplique una mujer. Entonces, hasta la variable género puede influir. De repente, si me está aplicando el cuestionario una mujer y hay una pregunta un poquito incómoda, a mí me va a dar de repente un poco de vergüenza que ella sepa esa cuestión mía. Entonces voy a tratar de encajar con lo que socialmente se considera normal o adecuado. Entonces, el problema es ese. No siempre estos instrumentos tienen la confiabilidad y la validez necesaria para afirmar o estar seguros de los resultados, ¿no? Bueno, para terminar entonces, son tres las aproximaciones a la investigación de la personalidad. La aproximación clínica, la aproximación experimental y la aproximación correlacional. Las tres tienen ventajas y desventajas. Y gracias a las tres es que podemos tener ahora los constructos teóricos de la personalidad que permiten una mejor intervención clínica, que permiten un mejor entendimiento del comportamiento humano. ¿Ok? Bueno, con eso lo vamos a dejar por hoy. Hasta la próxima clase donde veremos otros temas ya relativos a la materia. Gracias por la atención.